Vamos a leer el día de hoy, vamos a leer dos citas principales. Hoy voy a estarlos trayendo de un lugar a otro, pero verán que no es mucho mi estilo, pero hoy lo vamos a hacer porque la ocasión lo amerita. Estamos viendo escudriñar las Escrituras. Ese es el título de este mes y si no mal recuerdo, hoy se acaba esta serie, así que debemos de aprovechar para aprender de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una cita en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a leer este versículo. Yo lo leo, ustedes lo pueden seguir ahí con su vista. Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Lo voy a volver a leer una vez más para todos aquellos que lo están buscando ahí en sus casas, lo están buscando aquí con nosotros. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Vamos a pasar ahora a otra cita en donde vamos a estar estudiando el día de hoy, Salmos 34. Ahora vámonos hasta Salmos 34. Salmos 34, versículo 18. Yo lo leo y usted lo sigue con su vista, no se preocupe. Salmos 34, versículo 18. Dice así la palabra de Dios, este salmo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, versículo 18. Lo voy a leer una última vez. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder escudriñar tu palabra. Te bendecimos, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El título del mensaje de hoy se llama Libro cerrado no saca letrado. Libro cerrado no saca letrado. Esto lo escribió un señor que se llama Lope de Vega. Libro cerrado no saca letrado. Y quiero comenzar con que desde niño me he encontrado con un problema al estudiar la palabra de Dios. Recuerdo que a los 8 años, 9 años, mis papás me compraron una Biblia en un año. Y sonaba interesante, sonaba muy prometedor, un gran desafío, siendo yo un niño de 8 años, leer la Biblia en un año. Y comenzaba muy alegre, leyendo las primeras páginas, y yo he pensado que eso es como una comida corrida, porque en ese tipo de Biblias viene un capítulo del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, y luego viene un pedacito de Salmos y un pedacito de Proverbios. Y digo que comida corrida porque la comida corrida tiene su sopa, su carne, y terminamos con un postrecito. Así más o menos son ese tipo de Biblias que tienen un capítulo de Antiguo Testamento, uno del Nuevo,
salmos y unos versículos de Proverbios. Yo no digo que esté mal, está muy bien. El problema es que yo era un niño de 8 años y muchas de las cosas que ahí aparecen, pues yo no entendía nada, pues hay muchas cosas que yo no entendía porque tal vez no tenía el vocabulario, porque nunca usamos esas palabras y entonces eso causa un conflicto, porque siendo un niño de 8 años, pues no comprendes lo que realmente pasa. Y buscando en internet me encontré con un párrafo, no tiene mucho que ver con la Biblia, pero me gustaría leérselos. Dice así: hoy llevé melocotones para el colegio. La maestra dibujó unas casas en la pizarra con sus tizas. En la acera jugué con la peonza y en la noche vi del revés con mis papás. Eso podría ser un texto que a lo mejor no le entendimos, o entendimos algunas cosas, o entendimos parte de las cosas. Lo voy a leer una última vez. Dice: hoy llevé melocotones para el colegio. La maestra dibujó unas casas en la pizarra con sus tizas. En la acera jugué con la peonza y en la noche vi del revés con mis papás. Puedo entender un poco el mensaje, puedo entender un poco lo que dice, pero está usando palabras que yo no conozco. Yo no sé qué es una peonza. Solo dice jugué con la peonza. ¿Qué será la peonza? Bueno, hoy lo vamos a descubrir. Puede ser un muñeco, puede ser. Al final descubriremos qué es. Al principio leímos San Juan capítulo 5, versículo 39, y está hablando sobre escudriñar. Y entonces ahí yo también ya me estoy enfrentando a un problema, porque dice escudriñad las escrituras, y lo hemos usado y muchos conocemos, pero vemos muchos así como yo, que yo no sé qué significa escudriñar. Entonces si me dice escudriñar, yo escudriñar me sonaba a mí como ponerle un escudo, es como si le pusiera un escudo a la Biblia, y realmente no es eso. Entonces, para empezar, escudriñar significa examinar u observar con sumo cuidado, revisar cuidadosamente con el fin de comprender o ver todos los detalles. Vuelvo a repetirlo: escudriñar significa examinar, observar con sumo cuidado, revisar cuidadosamente con el fin de comprender o ver todos los detalles. Y esa es una de las cosas que debemos de aprender cuando ahora sí escudriñamos las escrituras. Debemos observar con sumo cuidado. Debemos de revisar cuidadosamente con el fin de comprender todo lo que está escrito. Revisar cuidadosamente, o en un resumen sería ver todos los detalles. Y me gustaría poner un ejemplo. Vamos ahora a Santiago, por eso les digo que los voy a traer hoy un poquito de arriba para abajo, pero al final van a ver que va a estar interesante. Santiago capítulo 1, versículo 15. Recuerden que estamos escudriñando las escrituras. Dice Santiago 1, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, imagínense un niño de 8 años leyendo entonces la concupiscencia. No entiendo, no sé. Entonces, pues eso a la larga puede ser aburrido.
Y yo creo que muchas personas con las que conocemos, platicamos a diario, muchas personas dicen, ay, no le entiendo, está muy difícil. Ay, no le entiendo, usa palabras raras. No, mejor no lo leo. Pero estamos aprendiendo a escudriñar. Y nosotros queremos comprender lo que realmente está diciendo. Nosotros vamos a hacer comprender esto. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Tal vez puedo buscar, antes se le llamaba tumbaburros, o lo puedo buscar en un diccionario. ¿Qué es lo que yo hago? Busco en un diccionario qué significa esa palabra, o lo puedo buscar en Google. ¿Qué significa concupiscencia? Al principio hasta cuesta trabajo pronunciarlo. Entonces, cuando uno lo busca en el diccionario, dice que es sentir deseos o excesos de deseos no gratos a Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que es examinar y comprender todos los detalles? Entonces, ahorita ya puedo entender qué es concupiscencia. No son los excesos de deseos no gratos a Dios. Entonces, cuando dice la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, el exceso de deseos no gratos a Dios. Ahora sí ya lo entendí. Ahora sí ya estoy escudriñando. Si no entiendo una palabra, busco su significado. Puedo buscarlo en algún diccionario, puedo buscarlo en Google. Efesios capítulo 5, versículo 4. Cuando yo vi esto, la verdad sí me sorprendí. Efesios capítulo 5, versículo 4. Efesios 5, capítulo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahí vamos otra vez. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí otra vez nos enfrentamos con una palabra que no usamos comúnmente nosotros. No usamos la palabra truhanerías. Para mí es difícil y yo sé que tal vez para muchos sí saben lo que significa, pero tal vez hay otros que ya nada más leemos esto y decimos, ay no, mejor me voy a ver la novela, porque ese sí habla en español. Pero truhanería, entonces vuelvo otra vez, puedo buscarlo en el diccionario, puedo buscarlo en Google. Y entonces, ¿qué significa truhanerías? Significa estafas, engaños o engaños. Entonces, cuando yo leo, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni engaños o estafas. ¿Y yo qué digo? ¿Y cómo es? No es cierto. Y necedades. Pero no se fijen por necedades o necesidades. Lo que quiero que se fijen es en la palabra truhanerías, que es una palabra que normalmente no usamos. Necesidades sí la ocupamos y necesidades también. Pero truhanerías no la ocupamos. Entonces, debemos de buscarlo. Ahora, otro consejo. Muchas veces nada más leemos el versículo que está en cuestión. Pero algo que hemos aprendido a lo largo de los años es leer todo el pasaje. Leer todo el capítulo para comprender qué es lo que está diciendo. A lo mejor esa palabrita en especial no la puedo buscar, pero puedo leer todo el pasaje, todo el capítulo y nos va a dar una mejor idea de lo que realmente quiere decir. Y cuando estamos haciendo eso, estamos escudriñando la palabra de Dios. También muchos, y que es algo que debemos de hacer y que a veces no lo hacemos, solamente lo leemos nuestro capítulo, nuestra porción del día. Es que nos pongamos en oración con el Señor. Señor,
voy a leer tu palabra. Dame sabiduría e inteligencia para poder comprender lo que tú me quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces comienzo a leer la palabra de Dios y puedo yo entender porque el Espíritu Santo me ilumina y entonces lo que yo estoy leyendo claramente puedo entenderlo porque el Señor me da de su sabiduría. Y entonces ahí estamos escudriñando la palabra de Dios. Vamos a otro pasaje con palabra difícil. Salmos 7:9. Salmos 7:9. Salmos 7:9. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmos capítulo 7, versículo 9. Salmos 7, versículo 9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí, una vez más, me pongo frente a dos palabras que normalmente no ocupamos en la vida diaria, y entonces a mí me hace no comprender el mensaje que realmente quiere decir. Entonces, dice aquí fenezca, y traigo otra palabra que dice inicuo. Esa puede ser un poquito más conocida, pero aquí fenezca significa poner fin a algo. Poner fin a algo. Y la palabra inicuo significa malvado. Entonces, también otra sugerencia que muchos nos hacen es buscar sinónimos. Porque a lo mejor yo no entiendo una palabra, pero hay otras palabras que nos pueden ayudar a comprender. También eso, hay diccionarios y también uno lo puede buscar en Google, le puede poner sinónimo de fenezca. Ahí en Google y les va a aparecer las opciones que tenemos. Entonces, si dice fenezca, que es poner fin a algo, inicuo es malvado, entonces yo puedo decir así como poner fin ahora a la maldad de los malvados, mas establece tú el juicio, o sea, el Señor, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahora sí, mis hermanos, estamos escudriñando las Escrituras, estamos observando con sumo cuidado, con mucho detalle. Ahora nosotros lo estamos haciendo de muy general, pero hay gente que lo hace más a profundidad y se vale y se puede hacer hasta donde nosotros lo comprendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que investiga que si es un sinónimo, que si es un artículo, se mete a otra profundidad y se vale, porque es parte del escudriñar la Escritura. Vamos a una penúltimo ejemplo de esto que estamos viendo. Esta es como que una de las más difíciles que encontré. Salmos 39:12. Salmos 39, versículo 12. Salmos 39:12. Dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Entonces estamos en Salmos 39:12. Oye mi clamor, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo
como todos mis padres. Aquí me encuentro con la palabra advenedizo. Advenedizo, y algunos que han estudiado los salmos se dan cuenta que a veces repite lo mismo arriba y abajo, pero como con otras palabras. Pero si no sabemos eso, advenedizo, pues no voy a entender porque no me suena a nada y no se parece a nada de lo que yo haya escuchado. Pero cuando lo busco en el tumbaburros, en el diccionario, me doy cuenta que dice que es venido de un lugar distinto de aquel donde se ha establecido. Ah, ahora sí, por eso en la parte de arriba habla así como forastero, como extranjero. Son sinónimos que podemos ocupar en lugar de advenedizo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Verdad que está ahora sí más interesante? Podemos comprender lo que nos está diciendo, pero a veces nosotros mismos y nuestro lenguaje nos limita mucho para poder comprender lo que realmente estamos leyendo. Me gustaría ir a una última cita de estos ejemplos y lo vamos a encontrar en Daniel 1:1. Y esto, la verdad, yo lo aprendí esta semana. Y me gustaría compartírselos a ustedes. Daniel 1:1. Y aquí empieza la historia, el relato sobre la historia de Daniel, que la hemos escuchado, de niños nos las han contado. Y nada más vamos a centrarnos en el versículo 1. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, esta semana aprendíamos que aquí menciona 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén. Pero, pues a mí eso no me dice mucho. ¿Por qué? Porque no conozco las distancias. Entonces, otra forma de escudriñar la palabra de Dios es tal vez buscar en un mapa qué es lo que está pasando. Ahora, Babilonia y Jerusalén, la distancia más o menos son 800 kilómetros. O sea, no es aquí Pachuquilla, ¿verdad? O aquí México. Es una distancia grande, 800 kilómetros. Para que nosotros lo veamos con nuestras propias dimensiones, es como que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, de Pachuca a Saltillo. Y entonces todo ese trayecto antes lo hacían a pie, a burro, a caballo. Ahorita nosotros nos vamos en carro y aún así se nos hace pesado. Pero en ese tiempo, pues no tenían carros como los de nosotros. Entonces imagínense 800 kilómetros que nos fuéramos de aquí hasta Saltillo, caminando. Entonces ahora sí puedo yo entender la dimensión del problema, porque es una distancia muy grande. Entonces, otra forma en que podemos escudriñar la escritura es buscar mapas, buscar dónde están situados. También en Google es muy fácil. Hoy Google nos ayuda. Hay cosas muy malas en Google, pero nosotros lo podemos ocupar para cosas buenas, para comprender la palabra de Dios. Si usted busca distancias, va usted a entender muchas cosas de las que están pasando y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. También para los más experimentados, hay versiones en los idiomas originales, ¿verdad? En griego, en hebreo, y buscar la palabra. También hay algo que se llaman Biblias interlineales, en donde viene la palabra, cómo es en original y cómo es en español, y entonces podemos comprender muchas más. Y si usted no cuenta con esto y se le dificulta, bueno, tenemos la ayuda de nuestros pastores. Ellos están también muy capacitados para ayudarnos ante estos problemas, pero lo importante es que dediquemos tiempo para escudriñar la palabra del Señor.
Ahora vamos con nuestra segunda cita, más de las primeras que mencioné, que está en Salmos 34, que fue la segunda que leímos el día de hoy, después de la de escudriñar. Salmos 34, 18. Y leíamos hace un instante que decía: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En los Estados Unidos se hizo un estudio de 40,000 personas y querían investigar cuál es el efecto de la Biblia en el cerebro. El efecto de la Biblia en el cerebro. Este estudio lo hicieron de personas de 8 a 80 años de edad. Y se dieron cuenta de cosas asombrosas cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia una vez, imaginemos que leemos la Biblia una vez, digamos que hoy domingo, y ya no la volvemos a abrir en toda la semana. Solamente el día de hoy, una vez. Sí hay algunos efectos en el cerebro, pero son bien insignificantes, apenas sí se nota. Cuando lo leemos 2 veces por semana, imaginemos que venimos el domingo y venimos al miércoles con el pastor Hans al estudio, pues igual se nota muy poco el aumento. 3 veces por semana, imagínense que el domingo, el miércoles y el viernes. Si hay cambios, es como algo más que pasa en el cerebro, pero realmente no está sucediendo gran cosa. Pero cuando la leemos 4 veces a la semana o más, dicen los investigadores, los científicos, que el efecto en el cerebro ¡fum!, se va hacia arriba y se espera un aumento gradual en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que sucede en nuestras emociones cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana o más? ¿Qué cambia? La soledad cae un 30%. ¿Por qué? Porque ahora nos sentimos más acompañados porque estamos invirtiendo tiempo en leer la Biblia. La ira cae un 32%. La ira cae un 32%. La amargura en relaciones, conflictos en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Algo que le llaman parálisis espiritual, o sea que pues ya no siento, no creo, como que me vuelvo incrédulo, eso cae un 60%. La pornografía baja un 61%. Y en cambio, cuando compartimos la fe, platicamos con otros de Dios, aumenta un 200%. Y la forma de enseñar a los demás aumenta un 230%. Algunos le llaman discipulado. Entonces, las cosas negativas que podríamos experimentar, soledad, ira, amargura, depresión, alcoholismo, pornografía, problemas en la familia, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, todo eso negativo disminuye cuando lo leemos más de 4 veces la Biblia a la semana. Y las cosas que son de Dios, como compartir con otros, aumentan. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? A manera de conclusión. Recuerden que dijimos que el título del mensaje de hoy es Libro cerrado no saca letrado. Y ahora letrado significa sabio. Entonces, libro cerrado no saca sabio. Pero nosotros entendemos que cuando leemos
Y comprendemos cuando escudriñamos bien, comprendo lo que dice, busco, investigo, entiendo el significado de lo que leo, entonces puedo disfrutar de los beneficios de leer la Biblia. Si yo escudriño bien, comprendo lo que dice, busco, investigo, entiendo el significado de lo que estoy leyendo, podré disfrutar de los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues hablábamos de la soledad, se cae, la ira, se cae, la amargura en las relaciones, se cae, el alcoholismo, se cae, la pornografía, se cae. ¿Por qué? Porque estoy escudriñando muy bien, estoy comprendiendo muy bien. Recordemos que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y cuando nosotros leemos y comprendemos lo que realmente está diciendo, comprendiendo todas las palabras, lo que está diciendo, entonces la palabra de Dios va a tener vida y va a tener poder en mi vida. Me gustaría cerrar, como los demás, como mis colegas dicen, ya para terminar. No es necesario que usted lo busque, si usted nada más quiere, apúntelo. San Juan capítulo 8. Y es muy relacionado a lo que veíamos ahorita en Armonía Cristiana Kids. Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, si yo comprendo lo que leo, si yo comprendo lo que dice, conozco la verdad, y como lo vimos en las estadísticas, eso me hará libre en el nombre del Señor Jesús. Al principio les leí un parrafito que decía: hoy llevé melocotones para el colegio. La maestra dibujó unas casas en la pizarra con sus tizas. En la acera jugué con la peonza y en la noche vi del revés con mis papás. Lo que realmente significa en español, de nuestro español, dice: hoy llevé duraznos para el colegio. La maestra dibujó unas casas en el pizarrón con sus gises. En la banqueta jugué con el trompo y en la noche vi intensamente. La película Intensamente en España se dice del revés. Nosotros lo conocemos como Intensamente. Y entonces en la noche vi intensamente con mis papás. ¿Verdad que se entendió mejor el mensaje de ahorita que el de hace rato? Debemos de buscar todos los días. Debemos de invertir tiempo. Yo sé que a veces hemos fallado en el hecho de que por las prisas, por cumplir, por decir, ay, ya quiero acabar, pero a lo mejor no estoy entendiendo nada. El día de hoy, mis hermanos, todavía estamos casi en enero, todavía puede ser nuestro propósito de año nuevo, que escudriñemos las palabras de Dios. Si no encontramos, si no conocemos una palabra, busquémoslo en el diccionario, busquémoslo en Google, busquémoslo en algún diccionario, pidamos ayuda, pero sobre todo, pidámosle ayuda al Señor para que Él nos muestre la verdad de las cosas, comprendamos lo que está diciendo y entonces ser libres de toda maldad, de toda cadena, de toda esclavitud, ser libres del pecado, porque sabemos y comprendemos lo que estamos viendo y leyendo. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por darnos tu palabra. Señor, te pedimos perdón por todas aquellas veces que solamente leemos a la prisa y realmente no comprendemos lo que estamos leyendo.
Perdónanos, Señor, por aquellas veces que solamente leemos por cumplir y que no dedicamos el tiempo suficiente. Señor, ayúdanos para que todos los días, aunque sea unos minutos, pero lo que podamos leer, podamos investigar, podamos buscar en el diccionario, podamos, Señor, tener las herramientas para entender lo que realmente nos estás diciendo. Y hoy entendemos que tienes palabras de vida eterna. Tus palabras, Señor, nos dan libertad. Pero ¿cómo atesorar eso si a veces no le entendemos? Señor, perdónanos, perdona nuestra falta de tiempo para invertir en tu palabra, pero también te agradecemos, Señor, por las herramientas que tú nos das. Que a partir de hoy, Señor, podamos no solo leer por leer, sino que podamos comprender lo que dice. Que podamos leer el capítulo completo, el libro completo, y comprender, Señor, lo que tú nos quieres decir en el día a día. Ayúdanos, Señor, para que a partir de hoy podamos tener ese tiempo y podamos tener el compromiso de buscar tu rostro y de atesorar estas palabras que son de vida eterna. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.